¿Es el diablo un ser real? Y si es real, ¿qué es lo que él está haciendo en este momento? ¿Desea que tú mueras con él o puede hacer algo de bueno por ti? Estas y otras preguntas serán respondidas en este episodio de tu programa Diálogo Abierto. Queridos amigos, bienvenidos a su programa Diálogo Abierto. Nos alegra que seas parte de este programa. Gracias por conectarte, gracias por ser parte de este momento en el que nos disponemos a abrir la palabra de Dios para sacar de ella mensajes para nuestra vida, pero también para extraer verdades que van a ayudarnos a comprender en qué contexto realmente nos desenvolvemos, qué es lo que nos rodea, qué es lo que Dios quiere que sepamos para vernos libres de tantos engaños y de tantos problemas que existen en el mundo en el que nosotros vivimos. Estamos ya en el episodio número 10 y este episodio tiene un título bastante sugestivo, Los engaños finales de Satanás. O sea, existen engaños primeros, pero también existen engaños finales, engaños muy especiales preparados para este tiempo del fin. Ya está con nosotros nuestro invitado, un invitado del todo especial, conocido ya por nosotros también, el doctor Michael Orellana. Bienvenido, Michael, al programa. Muchas gracias, doctor Benjamín. Realmente estoy muy contento de compartir este momento con ustedes, de poder estar aquí hablando acerca de la palabra de Dios a una audiencia tan bella y que siempre nos acompaña y con la cual podemos navegar profundamente en las Escrituras. Bueno, Michael ya estuvo varias veces acá, él siempre hace parte del programa, ¿no es cierto? Pero nuestra audiencia se va incrementando, va cambiando y por amor a ellos queremos preguntarte un poquito también de tu vida personal, ¿no? ¿Cuántos hijitos tienes? Tal vez el nombre de tu esposa, alguna cosa que nos quieras contarte porque queremos conocerte un poquito. Bueno, soy pastor de la Iglesia Adventista ya hace varios años atrás, desde el año 2008 que recibí la ordenación y actualmente estoy trabajando en la Facultad de Teología en la Universidad Perón Unión. Mi esposa se llama Ruth Castro y tengo 3 hijos que me roban el sueño y son mi inspiración. Bueno, ellos nos dan lo mejor de la vida, ¿no? Lo más grande, ¿no? Nos dan la más grande felicidad, pero también los más grandes problemas a veces, ¿no? Bueno, es parte de la vida familiar, ¿no? Es parte de la vida familiar que, bueno, nos alegra que nos cuentes algunos detalles. Vamos a iniciar a estudiar la palabra de Dios, vamos a profundizar en algunos pasajes, seguramente también en algunas partes históricas, porque Dios se desenvuelve en la historia. Pero para hacer todo esto necesitamos que Dios dirija nuestros pensamientos. Así que te voy a pedir que por favor nos ayudes orando para iniciar este estudio. Ok, oremos. Oh bendito Padre Celestial, te agradecemos mucho por esta hora. Queremos suplicarte que tu Espíritu nos dirija, nos ayude a comprender mejor lo que tú nos quieres decir. Ayúdanos a acercarnos a ti, a abrir tu palabra y mientras leemos tu palabra podamos comprender cuál es tu voluntad para nuestra vida. Bendice esta audiencia maravillosa que está conectándose ahora y la cual quiere saber más de ti. Oramos esto en nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Muchas gracias. Bueno, queridos amigos, es tiempo de hacerle clic en el enlace y compartir este episodio con tus amigos, con tus familiares, porque lo que vamos a hablar acá creo que va a ser muy provechoso para todos nosotros. Nos va a ayudar a mirar cosas que tal vez no habíamos visto hasta este momento. Permíteme leer el texto central de nuestro estudio ahora. Juan 17:17 dice, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Estamos estudiando el mensaje de los 3 ángeles, el capítulo 14 del libro de Apocalipsis, el versículo 8 dice que Babilonia ha caído, pero luego dice que ha dado a beber a las naciones del vino del furor de su fornicación.
ha engañado, en otras palabras, que es lo que ya hemos venido también estudiando en episodios anteriores, en lecciones anteriores. Comenzamos hablando un poco de la verdad. ¿Dónde encontramos la verdad? Bueno, las escrituras nos presentan este asunto de manera muy clara, en contraste, verdad y mentira, ¿no? La palabra de Dios, desde los capítulos de Génesis, vemos el contraste entre la palabra de Dios, lo que Dios le dice a Adán y Eva, y la palabra de Satanás, lo que él les dice qué cosa es Dios. La palabra de Dios está revelada aquí. Nosotros tenemos en Isaías 8:20, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no tienen la luz. Jesucristo dijo, escudriñar las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Y así que nosotros tenemos en las escrituras la palabra de Dios y la verdad. O sea, la Biblia es la verdad. Así es. ¿Y el enemigo también tendrá su palabra o cómo hace él para engañarnos? Bueno, básicamente lo mismo que hizo desde el inicio. Él nos lleva a pensar, tiene su versión de la verdad, que es a veces 99% de verdad y 1% mentira. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol que está en el huerto. No era 100% verdad, era parcialmente verdad, porque Dios había prohibido solo un árbol, pero el resto sí podían comer. Entonces, él mezcla la verdad y la mentira. A ver, solo para ver si estoy entendiendo bien acá, Michael, entonces nosotros tenemos este texto que llamamos palabra de Dios. En el principio no había este texto, pero sí había una palabra de Dios audible que se le había dicho a Adán y a Eva. Lo que el diablo hizo en el principio es interpretar, tergiversar, modificar la palabra de Dios. Exactamente lo que hizo con Cristo. Le dijo, citó varias porciones de las Escrituras, eligió las que le convenía, pero no citó completamente las Escrituras. Él fue muy selectivo en lo que él presentaba y tergiversó el resto. O sea, el sistema que usa el enemigo de Dios para engañar no es, digamos, apartarte de la Biblia, sino es hacerte leer la Biblia, pero con ciertas mezclas, algo así. Él mezcla la verdad y el error, básicamente es su estrategia, mezclar la verdad y el error de tal manera que te resulte prácticamente imposible a veces distinguir entre uno y lo otro, de tal manera que tú quedes confundido. O sea, si yo leo la Biblia, ¿puedo acabar engañado también? Satanás utiliza las escrituras. Recuerden ustedes que hay muchos predicadores modernos hoy día que utilizan la Biblia para engañar a las personas, y eso es lo que hay que tener cuidado. Ahora, pero estos predicadores capaz lo hacen de forma inconsciente también, ¿no? O sea, no puede ser que haya alguien que adrede dice yo voy a engañar, voy a usar la Biblia para engañar a la gente, pero es probable que muchos de ellos también estén engañados y estén predicando algo que ellos mismos creen, pero no es verdad. Estar sinceramente equivocado tu sinceridad no hace que la equivocación sea verdad. Hay mucha gente que está sinceramente equivocada, pero aún así están en el error y están en la mentira. Bueno, entonces ahora tenemos que comenzar a hablar de algunas cosas un poco más complejas, ¿no? Porque ¿cómo yo sé que yo no estoy sinceramente equivocado? ¿Qué me asegura de que tú no estás sinceramente equivocado? Bueno, es ahí donde las Escrituras nos presentan, justamente en este texto que tú acabas de leer, en Apocalipsis 14:8 o 6, dice, vi volar por medio del cielo, ¿no? Y ahí a otro ángel que tenía el evangelio eterno, y dice, para predicarlo, ¿no? Entonces, tener el evangelio eterno, agarrarse el evangelio eterno, es agarrarlo completamente, no parcialmente. Una de las cosas importantes para no errar en este camino, el camino de la salvación, es no agarrar las escrituras parcialmente. El método de Satanás es justamente eso, ¿no? Selecciona lo que te gusta, deja el resto que no te gusta a un costado. Es una estrategia muy hábil de parte del enemigo. Bueno, nosotros ya nos conocemos por un buen tiempito, ¿no? Vamos ya arriba de 13, 14 años, creo, gozando de nuestra amistad. Deberíamos festejar, ¿no? Un poco. Así que yo me voy a dar algunas libertades, Michael, ¿no? Sí. Yo sé, por ejemplo, que en tu caso tú no vienes de un hogar adventista. Tú no vienes de un hogar en el que, por ejemplo, creían que el sábado era el día del Señor. Claro. ¿No? Tú en algún momento tuviste que chocarte con algunas cosas y luchar contra algunas cosas. Porque tú vienes de un hogar donde pensabas que tu ser querido que había fallecido estaba cuidándote desde la gloria. Así es. Y que estaba mirándote y observándote desde allá. Así es. De hecho, tuve muchos rezos, oré muchas veces a parientes que habían fallecido. Así es. Entonces, ¿por qué yo saco esto que es muy íntimo tuyo y lo pongo acá sobre la mesa en este diálogo? Porque
Yo creo que hay mucha gente que vive equivocada, confundida, y lamentablemente no es porque, digamos, ellos lo hayan decidido, sino que hay veces la lucha es difícil. No sé cuán difícil haya sido para ti enfrentarte a la verdad y tener que cambiar ciertas cosas. O sea, a mí me gustaría que nos cuentes un poco de ese testimonio tuyo, porque nosotros vamos a hablar de algunos engaños terribles que el diablo tiene, pero cuando la persona se enfrenta y comienza a leer en la Biblia y comienza a decir, pero la Biblia dice esto, aquello, no es tan sencillo hay veces optar por la verdad. Sí, quizá los primeros capítulos, cuando empecé a entregar mi vida, a conocer la palabra de Dios a la edad de 13 años, una de las cosas que se me preguntó a esa edad es que si conocía los mandamientos de Dios. Pregunta básica para cualquier creyente, creo yo. No creo que haya un creyente que no lo pueda responder esa pregunta. Eso es lo que yo pensé en ese momento. Y lo que yo respondí es, claro, por supuesto, yo conozco los mandamientos de Dios. Y mencioné los que yo sabía: amar a Dios sobre todas las cosas, no tomarás el nombre de Dios en vano, santificarás las fiestas. Y él me dijo, falso, eso no es. Y eso fue mi primer proceso. Entonces yo fui a las Escrituras y me di cuenta que eso era falso, no era cierto. Y pensaba yo toda mi vida que eso era cierto. Entonces empecé a leer más y más y empecé a darme cuenta de una cantidad de cosas que yo asumía, como por ejemplo que la Virgen María ascendió a los cielos, lo tomaba como un hecho y que estaba en las Escrituras. Y cuando fui a las Escrituras me di cuenta que no hay ningún capítulo de las Escrituras que mencionan a la Virgen María ascendiendo a los cielos. Debe haber sido un poco hasta traumático en ese momento para ti. O sea, tú porque hablabas con la familia seguramente. ¿Con quién te refugiaste en alguien? ¿Hablaste con alguien? ¿Le preguntaste? Le dijiste, pero toda la vida me decían esto y ahora no es. ¿Cómo fue la reacción de los que estaban a tu alrededor? Bueno, de hecho, yo crecí en colegios católicos y así que las primeras personas a las cuales le pregunté esto fue a mis maestros de religión, algunos de ellos sacerdotes, algunos de ellos profesores de religión, y las respuestas que recibí de ellos me convencieron de que ellos estaban en el error. No te ayudaron, bueno, pero tal vez te ayudaron en algún sentido, ¿no? Me ayudaron a darme cuenta de que las Escrituras estaban en lo correcto. Sí. No es sencillo, pero se puede salir del error. Entonces, si alguien se mantiene en el error, ¿tú crees que es porque no lee la Biblia? ¿O tú crees, cuál sería la razón por la que todavía hay personas que se mantienen en el error? Bueno, en realidad el proceso de entender la palabra de Dios, como lo muestra la Escritura, nos dice el libro de Juan, que la luz vino a este mundo y el mundo no la recibió, dice, ¿no? Porque amaron más las tinieblas que la luz. La Escritura lo dice así, amaron más las tinieblas que la luz. El problema para toda persona que se está convirtiendo y está aceptando la verdad es el amor a las tinieblas. El amor a las tinieblas hace retroceder a la persona para permanecer en un estado de ignorancia voluntaria. Es decir, no es que ya no sabe, ahora ya sabe, ya se le dijo, pero el problema es que esta persona decide permanecer voluntariamente en ese estado de ignorancia. Yo, por ejemplo, tuve una conversación con algunas personas interesantes, con un rabino, por ejemplo, al cual le pregunté alguna vez la interpretación de Isaías capítulo 53. Lo recogí en el aeropuerto y le dije, ¿qué es lo que piensas de Isaías 53? Habla de la muerte de Cristo. Y me dijo, no puedo entender ese pasaje. Y nadie lo puede entender. Es decir, él decidió voluntariamente ignorar ese pasaje y no entenderlo. Así es simple. Es un pasaje tan claro que habla del Señor Jesús, ¿no? Claro, habla tan claro acerca de Cristo muriendo y sacrificando su vida, pero él decidió que no se lo puede entender. Es una ignorancia voluntaria. O sea, puede haber gente que, digamos, lee Éxodo 20, 8 al 11, pero voluntariamente dice, yo no voy a aceptar esto. Aun cuando lo lea 10,000 veces, igual voy a seguir en lo que yo creo y lo que yo pienso. Así es. Es una decisión personal. Bueno, dice la palabra de Dios que al ser humano hay veces se le parece un camino derecho, ¿no? Pero su final es muerte. Porque hay veces estamos muy convencidos de algunas cosas que nosotros creemos y no nos damos el trabajo de hacer lo que tú hiciste, luchar contra lo que uno mismo cree, luchar contra aquello que pusieron en nosotros, y hay veces tener que sacudirnos de estas cosas, ¿no? Y no es tan sencillo también, Michael, hay que ser honestos, que hay gente que yo creo que sufre mucho por hacer esto, ¿no? Sí, en realidad es el amor al orgullo, el amor a no aceptar que estás en el equivocado, es muy terrible. Conocí a varios académicos el día de hoy que no pueden aceptar
ciertos errores, no porque no sepan que son errores, simplemente porque es la reputación de ellos como académicos. Claro, no es tan sencillo decir, bueno, estuve equivocado. Exacto. No es tan simple. Así es. ¿Quién es el que está detrás de todo este engaño? O sea, ¿este es un asunto solo humano o hay algo que sea real, que está detrás de todo este proceso por el cual el ser humano ya incluso nace medio engañado y crece engañado y al final se le hace casi imposible salir del error? El padre de toda mentira, dijo Cristo, Satanás, es el padre de toda mentira. Él originó desde el inicio toda mentira y básicamente su estrategia es la de llevarte a confiar no en los dichos de Jehová, te aparta de tu confianza en Jehová. Ya no confíes en los dichos de Jehová, deja de confiar, ahora confía en otros elementos, por ejemplo, en tu intuición. ¿No? Confía en tu intuición, lo que le dijo a Eva, no ves, no, date cuenta, mira, será así, no, mira esto, mira lo otro. Entonces, esto es lógico. Esto es lógico, mira lo que pasa. ¿No? Entonces, no confíes más en la palabra de Dios, el centro del juicio vas a ser tú mismo. Tú decides lo que es correcto y lo que no es correcto. Deja de confiar en lo que Dios dice que es correcto. O sea, existe un ser que la Biblia lo identifica como Satanás, lo identifica como Lucifer, como diablo, ¿no? El engañador. Este ser es real. Completamente. En el antiguo cercano oriente era representado de manera mitológica como el Leviatán, una especie de ser caótico que traía caos al universo completo, a la creación completa, y los dioses lo destruían para traer orden. Esa idea, imagínate, ya estaba en la idea de gente tan antigua en el mundo antiguo, en el mundo mesopotámico. Y esa idea no es a otro ser sino a Satanás. Satanás es ese ser caótico que trae destrucción, caos, basado en sus mentiras. Ahora, este ser es uno solito, está acompañado, hay muchos de ellos. ¿Cómo es esto? Bueno, en las Escrituras nos dicen algo de esto, nos cuentan en Apocalipsis capítulo 12, nos dicen en 12:7, dice, hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles, lo cual quiere decir Miguel es Cristo, sus ángeles luchaban contra el dragón, que es Satanás, y luchaban el dragón y sus ángeles, es decir, una batalla entre dos grupos, ambos tienen ángeles, ambos tienen servidores que los siguen. Satanás no está solo, está acompañado de una gran multitud, hay muchos de estos seres angelicales que lo acompañan y que han caído de la gracia de Dios. Ahora, hay mucha gente que hoy en día no cree en la existencia de esto, porque no lo ha visto por alguna razón, pero hay mucha gente que no cree en la existencia de este ser que lo más probable es que esté dando vuelta por algún lado, ¿no? Entonces, ¿tú crees que eso también pueda ser un engaño? O sea, que él de alguna manera trate de ocultarse y hacer que nadie crea en él. El mimetismo es una de las estrategias más básicas para la supervivencia en el mundo natural, ¿no? Nosotros vemos el camaleón, por ejemplo, se mimetiza y parece que no está, pero ahí está, ¿no? Entonces, Satanás hace esto de manera muy astuta. Hacer creer a las personas que él no es un ser real es un engaño. Por ejemplo, muchas personas llaman a Satanás a la maldad y no lo identifican como un ser, sino como la maldad de la humanidad. Dicen, no, sí, yo creo en un Satanás, pero no es una persona, es la maldad del hombre. Eso es una falsedad. Satanás es una persona que dirige todo y que dirige de manera organizada. Esto es un crimen organizado. Ahí sí hay un complot, de verdad. Así es, así es. Y lo que están tratando de hacer es acabar con la existencia nuestra. ¿Qué es lo que está tratando de hacer? Bueno, el enemigo, aquí nosotros vemos en Apocalipsis capítulo 14, dice, versículo 10, dice, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los ángeles de Dios y del Cordero. Se habla del vino de la ira de Dios, pero luego también nosotros encontramos en el versículo 11, dice, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Es decir, hay personas que adoran a la bestia, que son fieles a la bestia y que la siguen de manera, digamos, sin lugar a dudas. Ellos están dispuestos a que sean sellados por la bestia, ¿no?
El final, según este texto, es muerte y destrucción para ellos. O sea, lo que el diablo está buscando es que el ser humano al final acabe muriendo, siendo exterminado. La pérdida de la salvación, es decir, qué triste es que alguien, porque no obtiene la salvación, porque no es feliz, haga que otras personas también sean infelices, ¿no? Es una de las cosas más tristes que puede ocurrir. Quizá, y en las Escrituras vemos a este ser que representa exactamente eso. Yo no soy feliz, yo no tengo gracia, no tengo salvación, por lo tanto tú tampoco la vas a tener. Tú vas a gozar de la ira de Dios. Tú vas a ser exterminado, como yo voy a ser exterminado. Y pareciera ser, eso no tiene ningún sentido. ¿Qué sentido tiene eso? Pero así de loco es el pecado. El pecado es ilógico, es irracional, no tiene una coherencia, es incoherente. Bueno, pero además el hecho de que él sepa que va a morir y que mate a otros muestra lo que es realmente, ¿no? Pero también eso le afecta a Dios porque está matando a su creación, a quienes Dios ama. Yo creo que trata de herirlo de alguna manera al tratar de engañar y llevar a la muerte a los hijos de Dios. Hay un punto en el cual muchos escritores han hablado acerca del autoengaño. Hay un punto en el cual tú hablas tanto de una mentira que finalmente tú crees que tu mentira es verdad. Es decir, tú puedes autoengañarte a ti mismo y llegar a creer en tu mentira como una verdad. Me parece que Satanás llegó a ese punto de estar sinceramente equivocado, pero fatalmente equivocado. No, fatalmente engañado, el mismo. Queridos amigos, estamos acá para poder continuar con nuestro diálogo. Este diálogo todavía tiene para algunas cosas más, porque vamos a hablar ahora, a continuación, de algunos engaños específicos que él tiene preparados para el tiempo del fin. Quédate con nosotros, por favor. Haz clic en ese enlace y envíale a tu amigo, a aquella persona que conoces que debe de escuchar este programa. Tú también, suscríbete, haz clic en la campanita para que seas la primera persona en enterarte del nuevo programa. Que Dios te bendiga. Gracias por continuar con nosotros, gracias por ser parte de tu programa Diálogo Abierto. Es tiempo de que hagas clic ahí para poder compartir este enlace. Puedes hacerlo a través del WhatsApp, a través de tus cuentas de Facebook, de tus redes sociales. Comparte este programa con otras personas porque al hacerlo tú también estás promoviendo el hecho de que alguien lea la Biblia, alguien se interese en poder conocer un poco más de estas verdades bíblicas. Ahora estamos estudiando un tema que tiene que ver con el desenmascarar a este enemigo que ya bien aquí nos ha dejado Michael bien claro, es un ser real, se llama diablo, Satanás, no está solo, está acompañado por miles y millones de otros seres angélicos que también están tratando de engañarnos porque no quieren morir solos, quieren morir acompañados de cada uno de nosotros si fuese posible, pero tienen engaños, tienen cosas que así muy sutilmente nos meten en la cabeza y que nos pueden llevar a la muerte eterna. Uno de estos engaños, permíteme decirlo así, es justamente el hecho de pensar que no vamos a morir. No, sí, fatal. Es una de las estrategias más. Nosotros leemos aquí en Apocalipsis 18:2, 2 dice, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda agua inmunda y aborrecible. Y porque todas las naciones han bebido del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Este versículo es muy interesante porque nos habla acerca de el vino del furor de su fornicación. ¿Qué cosa es la fornicación? Es el adulterio, es el apartarse de tu esposo, mezclarte con, no ser fiel a él, no ser leal a él, y aquí se habla de ese vino, es decir, esa bebida que contamina. Entonces, ¿a qué se refiere aquí? Está hablando de una gran mentira que ha penetrado el sistema, un sistema que aquí en la Biblia lo llama como el sistema babilónico, es un sistema de engaño, es todo un sistema cuyo único propósito es mantener a la gente en la mentira. Y la piedra angular de ese sistema es la creencia en la inmortalidad del alma. La gran mentira que viene desde el principio, ¿no? Porque el enemigo de Dios, el diablo, disfrazado de serpiente, allá en el jardín del Edén, le dice a Eva, mira,
Dios dijo que vas a morir, pero en realidad no vas a morir. Come que no morirás. No te preocupes, no vas a morir. Hoy en día mucha gente cree que cuando muere en realidad no muere. ¿No? Es interesante, pero hay gente que cree que cuando muere no muere. Lo que pasa es simplemente un cambio de estado. ¿Por qué los seres humanos piensan así? Bueno, la idea de la inmortalidad del alma, del hecho de que no vas a morir, ha tomado formas muy elaboradas para racionalizar ese pensamiento. Es decir, nace de este engaño de Satanás de que le dice al hombre no vas a morir, y se ha vuelto de una manera tan complejamente elaborada en las explicaciones, como por ejemplo la idea, los filósofos griegos, que ellos decían que había un mundo de las ideas, que cuando el cuerpo es una especie de cárcel del alma, que cuando tú mueres ese alma va a ese mundo de las ideas. Parece tener toda una lógica ahí, ¿no? Filosófica, todo un sistema bonito, pero es toda una racionalización de una mentira. Es decir, la mentira se puede racionalizar. Es como cuando tú dices, mi mamá me ha dicho no coma de la manzana. Pero ¿será que mi mamá me ha dicho realmente eso? Pero si me como la manzana, yo quizá no me voy a comer toda, pero en la mitad. Y empiezas a racionalizar la mentira de una manera que te engañes a ti mismo. Cuando dije hace rato que Satanás está sinceramente equivocado, me refería no al hecho de que él es sincero, sino me refería al hecho finalmente que la mentira se plasmó en su vida de tal manera que él quedó atrapado en su propia red, en la red de la mentira. Ahora, Dios en el Génesis, en el capítulo 2 y en el capítulo 3 más específicamente, le dice al ser humano, si tú comes de esto, ciertamente morirás. ¿Por qué, siendo que es tan claro la Biblia ahí, dice, ciertamente morirás, hoy en día la mayoría de los cristianos cree que no va a morir? Bueno, en primer lugar, dice, dale a una persona, lo peor que le puedes dar a una persona es una falsa esperanza. Es lo peor que le puedes dar a una persona, una falsa esperanza. Y eso es exactamente lo que Satanás intentó hacer, darle a la gente falsas esperanzas. Las escrituras, por otro lado, son crudas en la realidad, nos dibujan tal como nosotros somos. Nosotros estamos condenados a muerte. La paga del pecado es muerte. Es clara la escritura en eso. Y el rechazo de eso es el rechazo a la oferta. ¿Por qué no quieres aceptar la verdad? Es porque no quieres aceptar la medicina. ¿Y cuál es la medicina? La única medicina para ese problema es arrepentimiento. ¿Y por qué la gente no quiere aceptar eso? Porque la gente no quiere arrepentirse. Aman más las tinieblas que la verdad. Es difícil aceptar el hecho de que ahora tengo que cambiar toda mi vida porque resulta que no hay vida más allá de la muerte. Ahora no tengo que dejar de tomar, de fumar, tengo que dejar de hacer esto y aquello. Era verdad. Por otro lado, en la Biblia existe otro tema muy importante que muchos de los cristianos sí aceptan. Tiene que ver con la resurrección. Hay muchos cristianos que aceptan el tema de la resurrección porque lo ha leído, lo ha escuchado. La Biblia habla mucho de la resurrección. ¿Por qué hay cristianos que creen en la resurrección, pero al mismo tiempo creen que no van a morir? O sea, me parece que eso no puede ser compatible. Una de las locuras más grandes en el mundo actual es la locura de la hipocresía religiosa. La gente tiene credos que son incongruentes en sí mismos, ¿no? Y este es un ejemplo. El credo niceno que tú mencionas, por ejemplo, en el año cuando Constantino hizo el famoso concilio ecuménico, Nicea, se elaboró este credo en el cual no se lee hasta el día de hoy en la iglesia ortodoxa y en la iglesia cristiana la resurrección de los muertos. Y eso es incongruente completamente con las escrituras. No es posible que tú creas en la resurrección de los muertos y al mismo tiempo creas que te vas a morir y vas a ir al cielo. Entonces, ¿para qué vas a ir al cielo si al final vas a resucitar? No existe relación entre ambas cosas, no existe lógica. Y la escritura no los presenta de esa manera. Pero lamentablemente, cuando aquí habla de fornicación en la Biblia, del vino de la fornicación, es porque la iglesia no fue fiel a la palabra de Dios. Decidió mezclarse con doctrinas que no son bíblicas, doctrinas que eran famosas en el mundo helenístico, en el mundo romano, y ellos se mezclaron con estas ideas y no siguieron la Biblia. O sea, mezclaron el error, las tradiciones, con
verdades bíblicas, hicieron una suerte de confusión. Así es. Y es lo que la mayoría hoy en día cree. Sí, ¿no? así como el día domingo, por ejemplo, el día domingo como día de adoración, Constantino dijo en el venerable día del sol. Todo el mundo sabía que el día domingo era el día dedicado al dios sol. Posteriormente el cristianismo lo adoptó como día de adoración para el cristianismo, ¿no? Bueno, tú decías algo al inicio también. Tenemos unas mentiras muy fuertes, muy grandes. Una de ellas es el hecho de que no vas a morir, ¿no? ¿Tú crees que esto, lo del domingo, es otra de las grandes mentiras, los engaños que detrás está el diablo tratando de llevar a la muerte a la gente por algo tan simple, ¿no? Cambiar un día, ¿no? Bueno, resulta que tú sabes que estuve leyendo una historia de un cohete que fue lanzado al espacio y fracasó. Y fracasó porque hubo un error de un punto o un espacio, creo, en su programación. Yeah. Es decir, todo un proyecto multimillonario de muchos millones de dólares que fue invertido falló por un punto o un espacio en blanco o algo así. Imagínate tú eso, cuán grave es la importancia de eso. Es exactamente pequeños detalles que tienen una repercusión enorme. Es exactamente eso lo que ocurre en las Escrituras. En la Biblia se nos menciona 10 mandamientos. Y si yo omito 1, guardo 9, todavía estoy bien. Creo que si lo pongo en esta escala del 1 al 20, como hacemos aquí en Perú, saqué 18. Todavía puedo aprobar este examen. Claro. Pero las cosas no funcionan así con Dios. Cuando Dios te pide todo tu corazón, Él te está pidiendo una obediencia completa, no parcial. Ahora, lo otro que acá también hace unas lecciones atrás se nos explicaba es el hecho de la interconexión de lo uno con lo otro, ¿no? O sea, no... al fallar en uno, en realidad fallas en todo, ¿no? Porque no hay forma de que tú, digamos, dejes de cumplir un mandamiento, vamos a suponer no matarás, ¿no es cierto? Y yo mato, pero al mismo tiempo sí soy un buen adorador del Dios de la vida. O sea, no hay forma. Parece que el dejar de cumplir uno afecta a todo lo demás. Es que el principio unificador de todos los mandamientos, la piedra fundamental es el amor a Dios y al prójimo. Jesús lo resumió así, ¿no? Jesús dijo, amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Cualquiera de los mandamientos está conectado a eso. Así que una violación en uno de esos mandamientos es una violación al principio básico que sustenta todo, que es el amor. Entonces, eso afecta a todo. Ahora, acá te voy a meter en problemas capaz, pero mira, yo amo a mi prójimo. Vamos a suponer que yo amo a mi prójimo, yo cuido de él, yo no le hago ningún daño, yo el dinero que tengo lo comparto con mi prójimo, amo todo eso, pero ¿qué tiene que ver eso con el sábado? O sea, yo es más, uso el domingo, el lunes, el martes, todos los días para amar a mi prójimo. No, o sea, el sábado yo igual todo lo que hago es para amar a mi prójimo en toda la semana, ¿no? Entonces, ¿cómo meto al sábado en medio de esto? Porque estamos hablando justamente de este engaño terrible que tú nos decías del domingo, reemplazando al sábado, porque el sábado es el día del Señor bíblico y el domingo viene a querer reemplazarlo. ¿Cómo explicamos esto? Bueno, es algo interesante lo que tú mencionas, porque hablamos de amor, pero no decimos, cuando tú obedeces a Dios, dice, amarás a Dios sobre todas las cosas, no es amarás a ti, sino es amarás a Dios. Tú cumples los mandamientos, ¿por qué? ¿Cuál es la razón por la cual cumples los mandamientos? ¿Es porque te amas a ti o es porque amas a Dios? ¿O es porque amas tus ideas acerca de Dios? ¿Qué ideas tú tienes de Dios? Hay gente que confunde eso y dice, yo voy a formar mi religión porque de acuerdo a mi idea de Dios. Un momento, Dios no te ha llamado que tú ames tus ideas acerca de Dios. Dios te ha llamado que lo ames a Él y lo que Él te dice, ¿quién es Él? Es decir, la religión no es algo que parte de ti, de tu creación, no es una creación tuya, porque si es una creación tuya, desde el momento que tú decides, yo voy a hacer esto porque a mí me parece que esto es correcto, esa es una religión idólatra. Tú estás cometiendo el pecado de la idolatría. Pero si tú te estás dejando guiar por lo que el Señor dice, entonces es una revelación que está basada en la revelación. Dios te está diciendo qué es lo bueno y qué es lo malo. En este caso Dios dijo, es el sábado. No te dio la facultad a ti de decidir qué día. Él dijo, yo te digo que es el sábado. Acuérdate del sábado, acuérdate del día de reposo.
En 6 días Jehová hizo los cielos y la tierra, pero reposó el séptimo día. O sea, cuando yo guardo el sábado, yo estoy amando a Dios sobre todas las cosas. Así es. Incluido sobre mis ideas, sobre mis conceptos, sobre mi costumbre. Ahora estoy colocando algo que Dios manda. Así es, así es. ¿Por qué al enemigo, por qué al diablo le interesa tanto engañarnos entre el sábado y el domingo? Bueno, hay un asunto muy importante que se encuentra en el libro de Ezequiel. Vamos a encontrar lo siguiente en Ezequiel capítulo 17. Nosotros leemos lo siguiente. Ezequiel capítulo 17, versículo 17, un momentito, perdón, 20, capítulo 20, Ezequiel capítulo 20, leemos lo siguiente, dice versículo 20, nosotros leemos, y santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Esto es interesante porque la Escritura nos presenta, yo quiero que santifiquen porque yo quiero que ustedes sepan que yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Y por qué eso es importante? Eso es importante porque en las Escrituras se nos presenta a Dios como creador del cielo y de la tierra. Él creó los cielos y Él creó la tierra. Y Él como creador del cielo y de la tierra, pone su sello de creador. Al guardar tú el sábado, estás reconociendo que Él es el creador del cielo y de la tierra, lo estás reconociendo como originador de la creación. Y si tú guardas el sábado, dices, yo acepto que Él realmente originó este universo y Él es el Señor de mi vida. O sea, el sábado está muy relacionado a ver quién es Dios realmente, ¿no? Y por eso tal vez el diablo está tratando de engañarnos y tratando de llevarnos a... ¿Cuál es el secreto, Michael, para ir cerrando con nuestro episodio? ¿Cuál es el secreto? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para librarme de todos los engaños que el diablo haya tenido preparado para este tiempo? Ya sea el hecho de que él no exista, ya sea el sábado, tratando de anularlo y poner al domingo como el día más significativo e importante, ya sea el hecho de que, bueno, tú no vas a morir, o cualquier otro engaño que él tenga preparado. ¿Qué debo de hacer yo para poder verme libre de estos engaños? Bueno, yo creo que básicamente la única manera de que uno pueda verse libre de cometer errores es mirar constantemente la guía de las Escrituras. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, dice el libro de Salmos. ¿Y con qué limpiará el joven su camino? Dice las Escrituras, con guardar tu palabra. Cuánto amo, oh Jehová, tu ley. Todo el día son ella mi meditación, dice el libro de Salmos. Otro versículo en Salmos dice, Salmos capítulo 1, dice, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche, ¿no? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua y su fruto queda su fruto a su tiempo y su hoja no cae, etcétera, etcétera. Hay tantos versículos en las Escrituras donde nos habla acerca de la ley de Jehová y la función que tiene para guiar al ser humano en la senda correcta. Es decir, no existe un hombre, el simple será hecho sabio por las Escrituras, dice el sabio Salomón. Cuando tú estudias las Escrituras, tú pasas del estado de la ignorancia a la sabiduría, por seguirlas y obedecerlas. Entonces, no existe otra cosa más segura que seguir y confiar en la palabra del Señor. Bueno, viene a mi mente también los textos del Nuevo Testamento, ¿no? El de Apocalipsis. Ahora estamos estudiando bastante el tema de Apocalipsis porque estamos estudiando el capítulo 14 del libro de Apocalipsis, que inicia diciendo, bienaventurado aquel que lee, pone en práctica las palabras de esta profecía, haciendo referencia al mismo libro, ¿no? Así es. ¿No? Y ojalá que nosotros realmente seamos personas que leamos la palabra. Me parece que entonces el secreto para vernos libres de todos estos engaños tiene que ver con la lectura de la Biblia, la lectura personal. Así es. Y queridos amigos, Dios permita que ustedes no solamente se contenten con diálogo abierto, por favor, no se contenten con escuchar este programa. Vayan al texto bíblico, lean el texto bíblico, traten de ver qué es lo que dice el texto bíblico y hagan lo que el texto bíblico dice, porque ese es el secreto para estar libre del error. Nosotros necesitamos ser obedientes al Señor.
finalmente. Necesitamos obedecer al Señor. ¿Por qué necesitamos obedecer al Señor? ¿No podría el Señor llevarnos por gracia y vivir allá felices sin que le obedezcamos nada acá? En realidad, la obediencia al Señor no tiene nada que ver con ganarnos un derecho en el cielo. No hay nada que tú y yo podamos hacer para ganarnos un pedacito del cielo. Por más que trabajemos toda nuestra vida. Tú y yo somos pastores. Hemos dado muchas cosas por la iglesia y las vamos a seguir dando. Pero eso no nos gana ningún espacio en el cielo, lamentablemente, ni siquiera una chía ni nada más pequeñita. Cristo compró todo eso con su sangre. La obediencia no es para ganar un espacio en el cielo, es para recibir las bendiciones del Señor. Cuando el Señor dice en sus escrituras, si hacéis estas cosas, ¿no? Si las guardares, entonces, dice, ¿qué es lo que pasará? Y habla de las bendiciones que el Señor te dará. Es decir, tú al guardar la ley de Jehová, la palabra de Dios, tú mismo gozarás de bendiciones, y una de las grandes bendiciones que tú gozarás es esa experiencia de la vida eterna plena en tu vida. Tú mismo lo gozarás de eso. Bueno, también hace algunas lecciones atrás hablábamos un poquito de que poner en práctica alguna de estas cosas se va a mantener, por ejemplo, del sábado, se va a mantener incluso en la eternidad, ¿no? ¿No será que obedecer a Dios también como que nos entrena un poco para vivir en ese lugar donde las leyes de Dios son las que gobiernan y que ahora, digamos, ya podemos comenzar a practicar esas leyes, ¿no? Porque nosotros, los profetas del Antiguo Testamento, vivieron por fe, esperando en la promesa, como peregrinos en esta tierra. Abraham fue así, y esperando una ciudad mejor cuyo arquitecto y fundador es Jehová. Y él esperaba, y Moisés también, como viendo al invisible y mirando a ese futuro eterno. Vivieron en esta vida guardando la palabra de Dios porque querían ser ciudadanos de una tierra eterna en la cual hay felicidad completa. Bueno, queridos amigos, ya estamos para cerrar este programa. Vamos a escuchar unas últimas palabras de Michael, pero antes déjenme decirles a ustedes, en el mundo en el que vivimos no estamos solos. El enemigo de Dios está tratando de engañarte porque no quiere morir solo. Y tiene engaños, no son los únicos los que hemos hablado. Él te va a engañar de muchas maneras, haciéndote creer que es algo bueno, dándote a que tú creas, que pienses, que apoyes ciertas ideas que parecen muy buenas, muy recomendables, que parecen totalmente lógicas, pero al final su destino es muerte eterna para ti. Por eso es importante leer la palabra de Dios para que tú estés libre de estos engaños. Vamos a escuchar y luego de eso yo estaré haciendo una oración para cerrar este episodio. Reflexión que quisiera dar para mis amigos que nos acompañan el día de hoy es que no escuchen a ningún sistema. El sistema babilónico es un sistema de mentiras, es un sistema que te dice, mira, el hombre no morirá, al igual que Satanás al inicio, no morirá. Pero la Escritura nos presenta la realidad de una manera diferente. Confía en el Señor, acércate al Señor, lee las Escrituras y confía en ellas, y tú serás guiado por el Señor a la vida eterna. Amén. Muchas gracias. Vamos a orar, por favor. Padre querido, te damos gracias por darnos tu palabra. Gracias porque en ella, si nosotros leemos con cuidado, detenimiento, tal vez sacando de nuestra mente preconceptos, ideas ahí acariciadas por años, vamos a poder conocer qué es lo que tú quieres para nosotros, qué es lo que tú deseas que nosotros sepamos, qué es lo que tú deseas que nosotros creamos, Señor. Por favor, te pido que tú puedas ayudarnos a nosotros a vivir de acuerdo a tu voluntad y que puedas mostrarnos tus verdades al leer tu palabra. Pero también te pido por nuestros amigos que están detrás de una pantalla tal vez o de un emisor escuchando este programa. Por favor, ayúdalos a ellos también a comprender tus verdades y dales el valor para asumir esas verdades, para creer en ellas y para vivir de acuerdo a ellas. Sé con cada uno de ellos, Señor, también en sus problemas y en sus dificultades. Ayúdales y muéstrates como un Padre amante, un Dios real, dando solución a algunas de las situaciones que tal vez alguno de ellos está viviendo. Te pedimos todo eso en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, Señor. Que Dios los bendiga, queridos amigos. Este fue su programa Diálogo Abierto. Nos vemos en el siguiente episodio. Porque dice así.
Si este programa fue de bendición para tu vida, entonces compártelo. Haz clic en ese enlace y envíale a tu amigo, a aquella persona que conoces que debe de escuchar este programa. Tú también, suscríbete, haz clic en la campanita para que seas la primera persona en enterarte del nuevo programa. Que Dios te bendiga.